ProPlan está desarrollado por más de 500 científicos para que tu cachorro o gatito tengan un óptimo desarrollo en su primera etapa de vida. ProPlan, la nutrición más avanzada. Háblame, un espacio de mascotas en la red, diversión y educación, con los dos que saben de verdad. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos como todos los jueves a las 7 de la noche a Háblame, tu podcast de mascotas en la red. Guillermo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian, Rodrigo. Buenos días, tenemos una súper invitada, definitivamente. Muy querida particularmente. Y bueno, Rodrigo, tú tienes ahí el honor. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bueno, ya que ya están viendo a quién tengo a mi costado, yo quería hacer una pequeña introducción de la persona que nos ha hecho el honor de venirnos a acompañar el día de hoy. Es una de las luminarias de la medicina veterinaria, una de esas personas que realmente siempre está presente para ayudarte. Es una persona a la cual tú le puedes hacer preguntas y te las va a responder, y si no tiene respuesta, pues te va a decir que la va a buscar. Y puedo decir por experiencia propia que no solo la considero una de las mejores clínicas en su área, que es la medicina felina, sino algo más importante que eso, una buena persona, que es bien difícil decir en estos días. Yes. Alicia Rubio, bienvenida el día de hoy, gracias por hacernos el favor de venir. Y bueno, bienvenida, a ver qué te parece este pequeño espacio para poder hablar un poco de la medicina felina. No, bueno, antes que nada agradecerles a los tres, grandes amigos, los conozco hace mucho tiempo a los tres. Desde y bueno, chiquitos. gracias Desde desde chiquitos, sí, desde niñitos. Cuando yo ya terminaba la universidad. Nos recogía del colegio. Toma. Y después se queja, ¿no? Oye, pero empezó bien, ¿no? Empezó Sí, bien, sí, se pulió, empezó muy bonito y después ya estás. Bueno, Ahora va a decir No. como dijo Ricardo, gracias, siempre tan pateros como él. no, de verdad, chicos, gracias por la invitación. Ustedes dirán en qué los puedo ayudar. Bueno, como siempre, pues siempre nos estás ayudando. Creo que podríamos empezar por hablar un poco de qué es un gato en líneas generales. O sea, no como animal, sino como esa experiencia, tener una mascota en familia, la experiencia de cómo entenderlo. Y varias veces lo hemos dicho, creo que no me vas a decir que es mentira, que un gato no es un perro chico, son Exacto. completamente distintos. Entonces, ¿cuáles serían los puntos iniciales que tú dirías para una persona que está pensando tener un gato? ¿O no? ¿Cuál es la persona dedicada? ¿Cuáles son las diferencias? A ver, o sea, esto de que el gato no es un perro chico tiene que ver mucho sobre todo en la parte médica. Claro. ¿Ya? Médicamente, desde el punto de vista del médico veterinario, el gato es una especie distinta. Como que no voy a tratar igual a un caballo, que a un perro, que a una vaca. El gato es una especie distinta. Ahora, desde el punto de vista de una mascota, el gato sí a veces se comporta como un perro, a veces está ahí detrás de ti, te persigue, te busca, como que a veces es un ser independiente que quiere estar solo en su mundo. Entonces tiene mucho que ver con la sociabilización del gato en las primeras 4, 6 a 8 semanas, el hecho de cómo va a ser ese gato en el futuro. Y después, cuál es la interacción que el tutor tenga con el gatito, a qué edad lo adopta y cómo son las condiciones en el medio ambiente, digamos, si lamentablemente, digo lamentablemente Claro. por decirlo de alguna manera para el gato, el gatito llega a una casa donde salen todo el día de 8 a 5 a trabajar y llegan a las 6, entonces ese gatito va a ser un poco más independiente que aquel gatito que tiene gente todo el día en casa, Interactúa con personas. Entonces, decir que un gato va a ser totalmente distinto a un perro no necesariamente es el caso. Sí es así desde el punto de vista de los cuidados. ¿Sabes que en muchas ocasiones, lo hemos dicho acá y creo que la historia nos avala, en comentar que el gato es el animal más difamado de la historia?
Totalmente Se de le acuerdo. asocia con la Desde- mala suerte, con la brujería. con todas las desde- cosas más de- locas que te puedas imaginar, Desde ¿no? épocas. Pero también se dice que es un animal muy egoísta. Eso no es cierto, ¿no? No es cierto. A ver, lo que ocurre es que viene este tema de que el gato, por su anatomía, tiene la facilidad de poder salir. A ver, si tú le dejas al perro la puerta abierta, se va a ir. Ya, sí. Y si tú, a ver, Si le deja la puerta abierta a Cristian, bien sale de su casa. Y a eso iba. ¿Qué? Sigue. Se va corriendo, se va corriendo. La voy a comer. Moviendo la cola, sale, ¿no? Y a eso iba. O sea, si tú no le pones un freno a tu hijo, se te va a ir. Claro. Y va a regresar a dormir en la noche. Ajá. Entonces, eso es lo que lamentablemente ha generado que mucha gente diga que los gatos son ingratos. Exacto. Así es. Porque se van, salen a la calle, regresan a dormir, a comer, como si fuera un hotel, ¿no? O lamentablemente en el proceso se pierden y regresan varios días después. Ujú. O si no están castrados, esterilizados, lamentablemente se van por ahí a perseguir Pero alguna está gata en arraigado, celo. ¿no? Está arraigado en la cultura nacional. Bueno, nacional por un decir, porque en verdad si la gente nos ve a otros países va a decir también pasa lo mismo. De que la gente piensa que el gato debe salir a la calle, interactuar con otros gatos y regresar. Bueno, eso está cambiando. Te digo que yo creo que tiene un poco que ver de repente con el medio social en que te desenvuelvas y Ujú. el medio geográfico en que te desenvuelvas. A ver, por ejemplo, un gato en provincia, Ujú. donde tienes casas muy grandes, una chacra, el gato va, sale, viene. Claro. Pero acá en un departamento, en el piso 20, el gato no sale. Claro. Si no, no sé, Sale sin problema. arranca. Y Y la la gente quiere dice- salir y pasa lo que Y tiene la que gente pasar. ¿no? dice, no, el gato no se cae. No, si los gatos se caen. El gato, por supuesto que se puede No caer. tienen 7 vidas. Entonces, ¿no? por eso No, te pues digo 20 pisos de que, que de las 7 se van. el hecho de que el gato, si el gato lo acostumbramos a que puede salir, va a salir. Si le dejamos un espacio, una rendijita, probablemente salga. Entonces, lo ideal es que el gato no salga por salud del propio gato, por seguridad del propio gato y por salud del tutor, Ujú. porque el gato, el perro y bueno, nosotros mismos podemos llevar enfermedades de la calle. Ujú. Entonces, lo ideal es que el gato no salga, pero como repito, todo depende del ambiente, de cómo sea la casa, de dónde estés. Digamos, en casas grandes con una chacra o en provincia con casas O casa de campo gigantes, simplemente. casa de ¿no? campo, el gato va a Es- salir, es imposible pero que no salga. es Pero qué imposible que no problema, salga. a ver, tú has Claro. dicho algo que creo que hay que recalcar, que es problemas de salud en el gato. ¿Cuáles serían esos problemas en un gato por salir a la calle? O sea, no salir a la calle, sino más sin tener interacción con otros gatos. ¿Qué podría pasar? A ver, lo primero que puede pasar cuando el gato salga, bueno, independientemente, como te dije hace un momento, se puede perder, ¿no? Claro. Por más que es un individuo muy inteligente y con un sentido de ubicación, pero puede pasar cualquier cosa. Ujú. Lamentablemente también corre riesgo de personas que no son amigas de los animales y que no son amigas de los gatos y que se pueden poner algún veneno. Puede envenenar. Y por más que el gato en teoría no come así nomás cualquier cosa, puede pasar. O hasta disparos, ¿no? Disparar. Le pueden disparar, lo pueden atropellar. Pero bueno, ya hablando de lo que es netamente enfermedades de los gatos, a ver, entrar en contacto con secreciones corporales de otros animales, digamos heces, orina, puede generar la transmisión de enfermedades parasitarias, virales, bacterianas para el gato. Si el gato se pelea con otros gatos, entra en contacto con otros gatos que estén enfermos de alguna otra patología, se pueden contagiar. Vamos a empezar por las enfermedades respiratorias, herpes virus, calicivirus. Si hablamos de enfermedades digestivas, pues todos los parásitos y ahora que tenemos esta epidemia de panleucopenia, sida, leucemia en el momento de contacto con saliva o peleas. Y podemos seguir hablando, por ejemplo, si el gato come roedores o come pajaritos, puede lo va a contraer hacer. parásitos, que lo va a hacer. O sea, porque si el es- gatito sale a la calle y encuentra un roedor,
lo va a agarrar o de un presa. pajarito, Una Lo que paloma en sea el que te parque. pueda ir, una ¿no? paloma, o dependiendo de dónde viva, una lagartija, caracoles. se los Cucarachas puede también, comer ¿no? Los gatos les llaman la cucarachas. atención. Mi gato juega con cucarachas. Sí, es como que Se le mete llama la desde el atención jardín, la bastante. desgraciada. Y encuentras al gatito jugando con la cucaracha. Y transmiten parásitos las cucarachas. O sea, hay que parasitarlo mensual. ¿Sabes Súper, qué? súper. Eso lo vamos a tocar ahí más adelante con más detenimiento. Eso Ahorita, de, ahorita, poniendo ¿no? orden. de la parte, claro. Pero yendo un poquito más allá, era que nos cuentes tu experiencia un poquito. O sea, ¿cómo nació tu interés, digamos, por dedicarte a esto que antes... Yo creo que el tema, lo que tú hablabas ahorita, lo que hablaba Rodrigo también, el tema de que el gato no es un perro, no es un perro chico, nace de la parte médica, ¿no? Porque al Ujú. principio se trataba de lo mismo, no había una diferenciación. No es un paciente fácil. No, sí, o sea, sí antes, claro, no parecía O sea, no es un o sea, tú sabes. Claro. Revisar un gato. No, claro, pero lo que yo iba es, si antes de repente, bueno, en la época de mi abuela, digamos, los perros, en el caso los perros vivían en el techo, al gato, pues a veces ni siquiera se le daba un espacio, ¿no? El gato no era la mascota que soy, ¿no? De miembro de la Claro. familia. No, no es, no es, no No, es. no, Entonces, no ¿cómo- era, no era, de acuerdo, estamos de acuerdo. Estadísticamente era, digamos, cada 10 perros un gato hace algunos años. Sí. Ahora casi están por la mitad, si no ya están igualando. Tú sabes que yo le ¿Cómo va preguntaría a esto? Alicia Por algo ese más básico. ¿Cómo te enamoraste de los gatos? ¿Cómo así? Claro, Es decir, claro. lo que dice Memo, o sea, ¿Cómo ¿cómo en nació? tu corazón nació eso de decir, ¿sabes qué? Me voy a, bueno, la carrera obviamente porque te encanta, pero aparte de eso decir, me voy a dedicar a ver gatos. gatitos. O sea, ¿cómo ¿De así? dónde Bueno, nació? es una historia un poquito particular. A ver, ya lo dijeron hace un momento, yo soy mayor que ustedes. Ahí nomás, Un poquito. Memo es este Tampoco chivolo, Sea es por Rodrigo. él, ¿qué te pasa? Terrible. Ese Rodrigo Se puede siempre decir. indiscreto, pero no importa. No tanto, No, pero a ver, No quiero decir quién fue, pero... yo estudié en San Marcos, en la época que era la única facultad en Claro. Lima, porque vayan sacando cuentas. Por ahí empezamos. Por ahí Por ahí Ajá. empezamos. Y efectivamente, los gatos no eran parte de la currícula, no había cursos de gatos ni nada, no te enseñaban nada de gatos. Y los gatos eran los individuos que están ahí para cazar ratones y perderse. Entonces, yo en teoría me iba a dedicar a medicina de perros, o sea, medicina canina. Pero estamos hablando de la época en que el internet recién como que llegaba, o sea, porque había correo y electrónico, costaba caro. sí. y era caro. Te conectabas por rato, nomás apagaba, cuelga. O si querías descargar tu correo electrónico, tenías que llamar a un teléfono, señor, baja mi correo. Era una locura. Era una locura, es en serio. Sí, Es no, en sí, es serio. verdad. Es verdad. Claro. Bueno, entonces lo que pasó es que afortunadamente, tengo que agradecerle a mis padres, que tuvieron cierta visión, ¿no? Y dijeron, mira, terminas de estudiar y te vas afuera a practicar, ya que quieres perros, en alguna clínica en Estados Unidos. Ahora estamos hablando que ya no te vas a practicar, te vas a hacer tu residentado, te vas a hacer otras cosas, Claro. ¿no? Por eso, Antes aspiraba solamente a ir a hacer una práctica. Exacto. Ahora ya... O sea, por ahí que sí podías aspirar a un residentado o algo, pero era mucho más complejo. Sí. Ya, entonces me voy a esta clínica en Estados Unidos, me quedé 8 meses practicando ahí. O sea, termino la universidad, me colegio, me titulo y me voy, me titulo, me colegio y me voy a esta clínica 8 meses. Y ahí yo en Estados Unidos, estoy hablando de hace Unos añitos. unos añitos, No. yo ahí aprendí que los gatos no eran el demonio, pues, Claro, que los gatos eran un miembro más de la familia. Y aprendí a trabajar al gato, aprendí por lo menos a manejar al gato. Aprendí a agarrarlo, cómo manejarlo, cómo moverlo, cómo abrirle la boca. Y empecé a aprender enfermedades de gatos que en la universidad no existieron. No existieron nunca. Entonces, luego yo regreso a trabajar acá a Lima
y ya pongo mi veterinaria en el mismo sitio donde estoy ahora, en Magdalena, pero empecé obviamente en un espacio muy pequeño, en el garaje, etcétera, atendiendo perros. Claro. Yo empecé atendiendo perros. Y poco a poco digamos, pasaba esta situación de que en las reuniones, en aquella época era AMBEPA, Ambea. AMBEAP, perdón, era AMBEAP, Me han contado, ¿eh? No. o sea, en la Asociación Ajá. de Veterinarios de Animales Pequeños, nos reuníamos y venía algún colega y contaba, sí, que hoy me llegó un gato y el gato tal por cual, que no lo pude ni agarrar, que no sé Unos qué, salvajes, unos que esto, salvajes. que es lo otro. Y yo le decía, pero no, mira, agárralo así, hace Claro. esto. Mejor te lo mando. Ay, pues mándalo. Me evito el problema. Claro, no, Que te sí. muerdan a ti. Claro, que te arañen a ti. Y poco a poco, se fueron pasando la voz y me los empezaron a mandar. Ujú. Ok, súper. Entonces, a mí me llegaron un poco los gatos de casualidad, Ya. te le digo la verdad. Entonces, después Como toda de... historia de amor, mi querida Alicia. La mayoría de veces todo empieza de casualidad, ¿no? Entonces, ya unos años después, digamos, 2, 3, 4 años después, dije, Me oye, encamino. esto me gusta, esto de verdad, Claro. y no soy tan torpe tampoco en lo que hago, ¿no? O sea, sí, de verdad, los gatos los puedo manejar, y empecé ya a estudiar, a especializarme, a salir, a hacer más gatos, y bueno, y así poco a poco empecé a dejar de atender perros y solo atender gatos. Tú sabes que cuento una anécdota rapidito nomás con gatos y de verdad que satanizados. Yo practiqué con Rao Ujú. y lo acompañaba, en esa época lo acompañaba. Y él tenía unas clientas, me acuerdo, por la avenida Colonial. Eran unas hermanitas que eran mayores, pero eran solteras señoritas, ¿no? Y me decía, ya, espérame acá nomás en la sala. Y entraba con una frazada al cuarto de una de ellas. Y él me decía que era un gato se subía en el ropero y se aventaba así a destruirlo. Y todo. Yo solamente escuchaba de afuera y lo envolvía como 6 era para vacunarlo y salía corriendo. Y siempre me quedé con esa era, pero De ahí salió el salto del tigre. Pues. Ropero. Es que, una locura, pero hay lo algunos que que pasa es son que tratar a un perro no es tan complicado porque el perro solo te puede morder. O sea, le pones un bozal y te olvidas del problema. lo agarra bien. Un gato, Te o muerde, sea, te Te araña, muerde, te te araña, araña. y aparte la mordida y el arañazo del gato pueden ser bien graves, mucho Claro, más graves claro. que una mordida de perro. Sí, Una sí, mordida de sí. perro se te infecta, Ujú. pero una mordida de gato o Tratarla. arañazo de gato te manda a la clínica y te puedes hasta morir, ¿no? Claro. Sin que la gente se asuste. Y Tener gato, tener gato. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo hablamos de que poco a poco, conforme avanzábamos en años, el gato fue empezando a ser cada vez más popular. Ujú. Digamos, los mismos tutores fueron dándose cuenta que el gato no era el demonio, que el gato sí podíamos tenerlo como mascota. Y como le digo, o sea, poco a poco fue creciendo el tema de gatos y desaparecí, digamos, de mi práctica lo que era atender perros, ¿no? Ujú. Entonces, ese es un poco el resumen de cómo yo llegué a, ¿Qué tal visión, a ah? eso, ¿no? ¿Qué tal visión? Bueno, ahí tengo que felicitarte porque la verdad es que la visión que tú tuviste para tomar ese mercado, fuiste la primera, pues. Y de hecho hiciste un camino porque hoy es un galardón decir que practicamos contigo. O sea, las personas que dicen que practicaron contigo es como que lo sacan a flote, ¿ah? Te digo, yo lo he visto varias veces, de veterinarios que dicen, yo estuve con Alicia y aprendí con ella. Entonces es como, pues, no, te Un digo, es galardón, la sí. diploma, pues, ¿no? Ya, Ah, si te dicen, algunas veces hay personas que dicen, yo practiqué con el doctor fulano, con el doctor sutano, y tú dices, ah, tengo confianza. Mm. Lo mismo me pasa a mí cuando escucho tu nombre. Entonces, no lo quería dejar de decir, por si acaso. sí, Pati, Pero ¿no? ahora sí Sí, vamos. igual que en la ¿Qué universidad, pasa? igual que en la ¿Qué universidad. pasa? Pero ahora sí vamos al tema de las enfermedades. Porque hay un tema que no quiero dejar pasar, porque creo que es el tema, como bien dijiste, que está de moda el día. Hay una enfermedad que, según lo que se ve en las noticias sobre internet, hoy está de moda, ¿no? De alguna manera. La panleucopenia, Ujú. ¿no? Háblanos un poco, deshaznos, por favor.
A ver, la paraleucopenia no es una enfermedad nueva. No, pues claro. Es una enfermedad que existe hace décadas. El tema es que la vacunación es muy efectiva. Los anticuerpos pueden durar varios años. Por otro lado, es una enfermedad que se transmite principalmente vía heces. Por ahí que puede ser vía saliva, pero es principalmente vía heces porque es un parvovirus. Ujú, Es como el parvovirus del perro. claro. Entonces, por algún motivo, probablemente por el hecho de que se empezó a dejar de vacunar tanto al gato con riesgo de exposición a la enfermedad. Porque hablamos de, si hablo del gato, como dije hace un momento, de que vive en el piso 20, que no sale nunca, ese gato tiene muy poco probabilidad de enfermarse. La probabilidad de que ese gato se enferme es bajísima. Claro. Pero los gatos que salen a la calle o cuando hay mucho gato, vete a saber, no sé cuál es digamos, qué fue lo que detonó que una enfermedad que ya existía y que en teoría estaba relativamente controlada a nivel de domicilios, porque no estoy hablando a nivel de, digamos, en la calle o en Callejeros. gateríos, Claro, callejeros, feral, ahí sí no sabíamos la prevalencia. O albergues. Pero a nivel casa, a nivel gato mascota, era casi nula. Por algún motivo, no necesariamente en Perú, sino empezó como que en Centroamérica Brote. un brote y empezó a llegar a todo lado. Entonces, no estamos diciendo que lo trajeron con gatos importados, porque no, pero algo ha generado que haya un brote y estamos encontrando muchos gatos positivos a parvovirus a través de PCR, o sea, de prueba molecular, que le hacemos PCR a las heces, salen positivos, no todos se enferman, pero sí hemos tenido casos de gatos que desarrollaron la enfermedad igual que el parvovirus de perro y algunos han fallecido. O sea, muchos asintomáticos. Hay muchos asintomáticos, ¿sí? Y al mismo tiempo, entonces ahora estamos haciendo mucho hincapié en que se debe vacunar anualmente al gato. ¿Y ha podido medio cambiar los serobares, algo así, mutación y eso? Es una ¿Podría venir? posibilidad, pero digamos, no contamos con un PCR que nos diga las Que cepas. sea específico igual, completo. Exacto, solamente nos dice parvovirus felino. Ok. Claro, con lo complicado que es, ¿no? Pero ¿cuál es la sintomatología de la enfermedad? Bueno, básicamente, O sea, para la gente que no tiene perro y no sabe, ¿no? claro, sí. Los que no Pues, tienen perros, no creo. Los que tienen gatos, pueden No, pues es saber. parecido. Pues. No, tengo que decir que claro, es parecido al parvovirus de perro. Como médicos veterinarios, sabemos que la prevención empieza antes de la consulta. Proplan desarrolla fórmulas con respaldo científico, con calostro que fortalece el sistema inmune en cachorros y dietas específicas para salud urinaria y control de peso. No es solo alimento, es ciencia en cada croqueta. O sea, básicamente lo que hace este virus es destruir el intestino. ¿Mm? Entonces empieza con decaimiento, falta de apetito, de repente diarrea, y la diarrea se puede convertir en hemorrágica, o sea, el gato defeca sangre y un popó que huele terrible, ¿no? Y algo que es muy característico es que si le haces un hemograma, todas las células están en el suelo, por eso se llama panleucopenia, porque los leucocitos y los glóbulos rojos y las plaquetas están en el piso, Todo bajo. todo bajo, por eso es panleucopenia, ¿no? Y el tratamiento es más o menos igual que el parvovirus del perro, que consiste, bueno, hidratación, control de electrolitos, antibióticos para controlar las infecciones secundarias, y una velita misionera y encomendarte a Evitar que se algún deshidrate. santito. Evitar que se deshidrate. Y cruzar los dedos de que ese intestino regenere, porque si no el individuo se muere de hemorragia. Claro. Ahora, siendo que los gatos son pasibles de problemas serios por estrés. Y a Sí. veces cuando le vas a hacer un examen, puede salir todo alterado por estrés. A ver, no necesariamente todo alterado por O sea, estrés. A claro, ver, pero estamos sí se puede hablando- alterar un examen de sangre por eso. ¿no? Claro, o sea, estamos hablando del estrés emocional, digamos, Ujú. el estrés
No que el gato esté enfermo realmente, sino el hecho de que lo han sacado de la Llevarlo casa, a otro correteado por toda la sitio, casa, lo han manipularlo. metido en el transportador, meterlo en el carro o el tráfico, llegar a la Que ya sabe a clínica. dónde va. Exacto. Llegar a la Y encima llega a la clínica y los perros ladrando, el teléfono, el Que hace timbre. muchos años sacaban un video así, ¿no? Que ponían una cámara adentro y decía que era un gatito y pasaba el perro, pasaba la señora que limpia dentro de la clínica y el pobre gato Claro. se estresaba más. Entonces, eso se llama estrés fisiológico. Y el estrés fisiológico sí te puede llevar a alteraciones en el hemograma, en la glucosa, pero no te va a alterar pues una enzima hepática, Claro, no te va a claro. alterar una enzima renal. Claro, ¿no? claro, A claro. menos que en el proceso de ese estrés se haya deshidratado mucho, ya te afectará Claro. algo por ahí. Pero básicamente son cambios en glóbulos blancos, glucosa, es lo principal. Siempre me llama la atención por lo menos con los gatos, que son tan pegados a las costumbres, ¿no? O sea, el gato tiene unos horarios, tiene un alimento, tiene una arena de una marca que le gusta y le cambian la arena y ya no quiere ir al baño el gato. O sea, son bien militares en ese sentido, ¿no? No, o sea, Militar. claro, o sea, el horario es así, las cosas son así, tan, tin, tan. No sé, ¿tú hecho- qué piensas de eso? De hecho, yo no tengo gatos, pero amigos, colegas que tienen Hablando y no gatos. tiene gato, ¿ves? No, no, no. Y me dicen que incluso si el plato de comida no está lleno o con comida, Sobre el mismo le sitio. comienzan a pasar la voz, se suben. Entonces, si el agua no está lleno hasta un tope, también lo mismo. O sea, ¿qué tanto? O sea, sí es cierto esto que menciona Rodrigo, de que sí son bien metódicos, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Sí respetan sus costumbres. Y sí es muy importante que mantengamos todo en equilibrio, por decirlo así. A ver, para explicar un poco a qué me refiero con esto. O sea, nosotros en medicina felina hablamos de los recursos. Ujú. Los recursos son el baño, o sea, la caja de arena, el agua, la comida, el lugar donde duerme, el lugar donde juega. Entonces, todo eso debe estar equilibrado según la cantidad de gatos que tengas, Ujú. según el tamaño del gato, porque tú no puedes ponerle a un gato grande una microcaja de arena, ¿Cómo entra el pobre gato? ¿no? Tampoco les conviene las cajas de arena tapadas, por ejemplo. Ya. La caja de arena tiene que estar limpia, a nadie le gusta entrar a un baño sucio, a un gato menos. Claro. Si tú, como decía Guillermo alias Memo, como decía Memo, el agua tiene que estar en su sitio, la cantidad de comida. Hay gatos que La calidad del agua. prefieren el plato lleno, el plato baja y ya no comen, entonces Sí. hay que darle la vuelta a la comida porque si no va desperdiciando comida. Y hay gatos también que en los que la calidad del agua les afecta. Entonces sí es cierto que hay que mantener ciertas como rutinas y los cambios de rutina pueden ser un problema de estrés. Ujú. Se estresa el gato y podemos tener principalmente problemas urinarios, la cistitis idiopática. Esa es una de las principales enfermedades que le da el Pan gato de por cada estrés, día. Pan de cada día. pero otros dejan de comer, vomitan, Como si tuvieran la peor enfermedad porque del el mundo. tutor viajó, porque están construyendo al costado de su casa un edificio, o se ponen agresivos, cambian el comportamiento y pueden agredir incluso hasta el mismo tutor. Sí, claro. Y eso no es que el gato esté Poseído. poseído Gato o que negro, sea un mal negro, gato, negro. sino que La está hay pasando- alteraciones, la está pasando mal. Pero ¿por qué? Lo que pasa es que a veces somos bien egoístas como seres humanos, ¿no? Pensamos, Tú serás egoísta. sí, yo soy recontra. O sea, oye, Sí sabemos, sí sabemos. sí, yo sé, no, mi defecto no me lo tiene que recordar, yo me lo recuerdo solo. O sea, lo que pasa es que, a ver, vamos a poner un ejemplo fácil, ¿ya? Un doctor, que no voy a decir quién, pero, ¿no? Está acá a mi Ajá, costado. ajá, Ya. ya. Está manejando su carro por la calle, le cruza una combi, baja a la luna y le dice, señor, disculpe la molestia, se me ha cruzado a usted por delante. Algunas palabras más, palabras menos, ¿no? Estoy Y en otro parafraseando. tono de voz, y en Estoy otro tono. parafraseando, No tan ¿no? amigable, no tan amigable. Te apuesto que termina el altercado y va a preguntarte, pero yo no soy una persona violenta, ¿por qué respondí así? ¿Por qué en estos 15 minutos de furia? ¿Por qué no le podría pasar a un animalito?
Exacto, o sea, es un tema de que te alteran tu medio ambiente y tú te estresas, pasa lo mismo, tú estás Claro, porque estás diciendo. acostumbrado a hacerlo y te cambian inmediatamente, te estresa Claro, igual. te estresas igual. O sea, a ver, por ejemplo, tú eres una persona que está acostumbrada a acostarte a las 10 de la noche, despertarte a las 6 y necesitas tranquilidad para dormir. Y el vecino decidió hacer una fiesta con... Como era Quieres ir y reventarle la puerta y Claro. matarlo. No, bueno, no. O y hay ponerte a gente- clavar algo Tal cual. 7 de la mañana domingo, ¿no? No, claro. Claro, o en la No, mañana se eso- despierta con otra eso cosa. te genera estrés. Rodrigo le toca el Lógico. timbre y se mete al tono. Sí. Disculpe, no, he venido a preguntar qué está pasando acá. Entonces, No lo han tienes que invitado. considerar que nosotros somos seres, el perro, gato, todos somos inteligentes. Nosotros entendemos el hecho de que el vecino está haciendo la fiesta. Claro. Nosotros entendemos el hecho de que se tumbaron la casa del costado y que me tienen hace un Está año. haciendo ¡Pa, edificio, pa! claro. Claro. El gato no sabe qué está pasando. Claro. El perro tampoco. de Claro, se le está repente. acabando el mundo. Para ellos no Exacto. hay de respuesta correcta. Pero hay algo que te quería preguntar que siempre me ronda la cabeza, ¿ya? Y lo pongo como ejemplo, pero quiero saber si es cierto desde el punto de vista de De médico gato, de veterinario gato. especialista en Te gatos. venía a hacer consulta, nada más. Oye, ya. Hay que aprender para Está bien, está bien, está bien. que No, absorber el conocimiento de Era un Alicia. comentario, era un comentario. Mira, A ver, el dueño del gato, a diferencia del perro, el dueño del perro te va a llamar y te va a decir, mira, mi Firulais no come hace 2 días. Ese es dueño del perro. No todos, obviamente, pero el dueño del perro te manda, no come hace 2 días, lo veo que baja de peso. El dueño del gato te llama y te dice, aló, mira, ¿sabes qué? He visto que se le han caído 5 pelos en vez de los acostumbrados 3. No, es así de meticuloso, ¿sí o no? hay de todo. Ay, Bueno, La gran- generalización, La gran ¿no? mayoría sí creo yo también. sí, ¿no? los dueños de gatos Hay de todo, pero realmente. el dueño... por lo general son yo- más Yo minuciosos. sí, ¿no? sí, el dueño del tutor del gato, porque no es dueño, ¿no? Es Ah, es tutor, es ¿sí? tutor, sí. El padre, madre de un gato suele ser una persona mucho más responsable que algunos tutores de perros. Muy bien, me gusta, me Ahí gusta. está. Comprometidos con su mascota, Comprometidos, ven ahí cómo son las Pero, cosas. pero bueno, hay tutores Hay de de perros, todo, que hay hay de de todo. todo. Hay de todo, También, también, exacto. claro. La comida. Tú no le puedes dar comida de perro a un gato. No, no O es sea, le forma. puedes dar, pero no debes. No ser debes, así. a los requerimientos O a veces se lo nutricionales. comen, ¿no? ¿Ah? A veces se la comen. Sí, Tiene se la perro y comen. gato y Sí, se la perros, comen. claro, hay perros en la casa. Pero no y debe no mantenerse comen. así. No, los requerimientos nutricionales del gato son totalmente Totalmente diferentes diferentes. a los de todas las especies, totalmente diferentes. Un gato debe comer comida de gato porque tiene requerimientos de aminoácidos, de grasa, Totalmente diferente. totalmente diferentes a los del perro, a los de nosotros. Entonces, lo ideal es un alimento balanceado, seco y húmedo. Húmedo, mucho húmedo para que el gato se hidrate, porque el gato tiende a tomar poca agua. Ahí te hago una consulta que se da mucho por tendencias, no sé si es cada cierto tiempo sale este tema en discusión. Hay muchos colegas que he escuchado que dicen que antes no había tantas enfermedades en los gatos, sino todo apareció más a raíz de las comidas concentradas. ¿Qué opinas tú? No sé si No. has escuchado eso, pero sí, hay Sí, varios sí, que no, como que... la discusión siempre sale Como ahí. que hay gente que llega y te dice, ay, no, pero el gato que yo tenía cuando era niña le dábamos cualquier cosa a las horas de la Sí. comida y vivió. Lo mismo con ¿Y los hasta qué edad perros. vivió? Sí. Claro. Sí. Y cuando se enfermó te enteraste que el gato de la calle, pero y cuando se enferma no lo ves. A ver, tenemos que entender algo. La medicina felina en el Perú, Ujú. lo acabamos de decir hace un momento, ha tenido un auge en los últimos 10, 15 años. Entonces, probablemente lo que digas, no, antes no existían estas enfermedades, no las diagnosticábamos. Claro. Ahí Exactamente. vas a tener- No había teníamos- una estadística, No las no había un conocías. conocimiento. No había el conocimiento y no teníamos las herramientas, probablemente, que ahora tenemos mejores ecógrafos, mejores equipos de laboratorio, mejores pruebas, o sea, digamos, o las pruebas correctas que para realizar. Por darte un ejemplo, y hablo de pruebas a nivel mundial, no necesariamente que no existían en Perú, un ejemplo sencillo, el diagnóstico de la pancreatitis. Ujú. Claro.
A ver, cuando yo terminé la universidad decían que la pancreatitis en perros se diagnosticaba agarrando el popó y poniéndole una placa radiográfica que si se desteñía, no sé si te acuerdas, tu papá lo decía. Pregúntale a tu papá. Madre. En la prehistoria esa. De tu época, ¿no? ¿Qué pasa? No sé si te acuerdas de ello. No sé si te acuerdas. O sea, no, a ver, Cuando era pregúntale a tu chamaco, papá, no te de repente chamaco. él se acuerda de esas cosas, ¿no? Estos tips. ¿Por Por qué? el párrafo colorado. Porque decían que, Párrafo. por ejemplo, si en las heces del perro había demasiada lipasa o demasiada almidón, la placa radiográfica se iba a desteñir, reaccionaba, había una reacción extraña, ¿no? O la pancreatitis, decía, ¿será pancreatitis? No, ahora ya tenemos cómo diagnosticarla. Claro, El específico, F, específico, claro. porque se usaba el de Usábamos el de persona, la lipasa, la milasa de humanos. Ahora usamos la lipasa pancreática específica felina o canina en el canina. caso de los que tenemos. Entonces, son ejemplos de cosas que por algo la ciencia avanza y vamos aprendiendo más y conociendo más. O sea, Pero te acordarás también que la gente no utilizaba ni siquiera ecógrafos. O sea, hoy día una ecografía es como algo básico, rutinario. En esa época no habían ecógrafos. Y también Era lo tienes que el hablamos. hecho de que los tutores de los, yo creo que perros y gatos en general, ya la gente, bueno, el doctor Google los obliga, no, Ahora y el tienes más ChatGPT, información, más la información. IA Claro. nos obliga a los veterinarios a tener más recursos y más conocimientos porque los tutores leen y vienen y te dicen, oye, pero yo he leído esto, ¿es verdad, es mentira? Y tú tienes que, con sustento científico, decirle sí, no, mira, te aconsejo esto. Sí, esto". porque muchas Entonces, cosas son. Hay mucha información, buena y mala, pero hay Pero información. hay. Antes no había tanto. antes no había, Claro. a eso vamos. Yo creo que los gatos son los mismos siempre, sino que la ciencia avanza y conocemos más. Ujú. Con decirte que, por ejemplo, hay gente que dice que la culpa de que el gato tenga flut, o sea, piedras en el sistema urinario, es de la comida. Sí, sí, sí. A Pero, eso iba un poco también. pero hay estudios de que han encontrado en momias egipcias piedras en vejiga, piedras en uretra peniana, en gatos. O sea, en las momias de los gatos. ¿Cuál era la marca que comía en esa época? Ratones. Faraón. El faraón. Ratones, palomas, ¿qué más habría en Egipto en ese momento que el Claro. gato pudiera comer? Pero claro, Es exactamente. que es un ese cazador nato, ¿no? Claro. Pero ese es el tema, o sea, por eso es que es tan importante poder hablar con base científica y sobre información certificada. Ujú. Ese es el tema, porque hay mucha información falsa, pero es más fácil diseminar una mentira que una verdad. Y más si te suena como que si fuera cierta. Mentira va más rápido. Exactamente, y bueno, como lo ves, la nutrición para un gato es clave para la calidad y Y el expectativa tiempo de de vida, vida. sí, por supuesto. Y va un poco en moda también, hasta podríamos, si somos malintencionados, decir que va dirigida pues, la publicidad a un tipo de alimento. Hay algunos tipos de alimentos que sí, por supuesto. Expectativa de vida. ¿Cuánto dura un gato? Aproximadamente. Antes más, ahora menos, igual, no hay una estadística. ¿Cuánto es lo más? A ver, yo ¿Qué significa Matusalén en siento- gato? yo, esta es una opinión personal. Yo creo que todo depende de la genética, obviamente. Ujú. Pues genética, no sé, la genética más el medio ambiente va a Ujú. ser lo que dicte cuánto vives y cómo vives, ¿no? Porque puede hacer que tengas la mala suerte de que te atropella, pues, y te muera a los 2 años. Pero a ver, hay gatos que llegan a los 20, 22, 25, pero el gato en Perú, o acá en Lima, el gato promedio, lamentablemente, a los 13, 15, ya se complica. Ya viene del Bastante. interior. Sin embargo, en Norteamérica yo he visto gatos de 25, 30. Entonces, no sé si es un tema de la genética del gato peruano, Ujú. ¿no? O es un tema de que, como ya dije, pues allá la medicina felina está mucho más evolucionada, avanzada, o no sé qué palabra usar. La gente utiliza o utilizaba mucho más alimentos balanceados, de buena calidad que acá. Y yo he visto gatos que comían solo alimento balanceado que han llegado a los 30 en Estados Unidos. Acá lo más que logro ver es 20, 22, 25.
Y como digo, el promedio es entre 10 a 15. Ahora, otro que va de la mano. Como medicina preventiva, ¿qué tanto ha mejorado eso? O sea, tú recibes más casos derivados, me imagino, pero ya con problemas, o también hay un grupo de gente, al igual que en perros, que trata de hacer medicina preventiva. O sea, oye, Sí, al año hago mi control, al año hago esto, lo sí. chequeo. ¿Ha Sí, aumentado? sí. Hay muchas personas que llevan a sus gatos 1 o 2 veces al año para su chequeo anual, su vacuna, sus análisis, y sí, sí. ¿Desde qué edad? O sea, ¿de siempre, todos los años les manda a hacer eso? ¿O desde una edad 5, 7, 10 años? A ver, lo ideal es a partir de los 7, 8, de todas maneras, como mínimo 1 veces al año. Antes de eso, es una mezcla de, digamos, de lo que el tutor quiere, pide y cómo está clínicamente el paciente, ¿no? Si es un gato, por ejemplo, que es positivo a SIDA o leucemia, Ujú. es un gato que tiene que ir sí o sí A su 2, 3 control. veces al año para análisis completo. Sí, sí. Es Claro. un gato totalmente sano, que ya se le hizo su esterilización y come un buen alimento, pues 1 vez al año, y en esa visita se verá si se hacen análisis o solo sus vacunas, sus antiparasitarios. Ahora, lo ideal también es que el tutor desparasite Ah. mensualmente al gato, ¿no? A ver, hay una curiosidad para el público. Leucemia en gatos es un virus. Sí, es el virus de leucemia. Lo que pasa es que la gente va a escuchar leucemia, piensa en cáncer. Lo que pasa es que estamos hablando del virus de leucemia felina, que le pusieron Ujú. ese nombre porque produce leucemia, produce Ujú. el cáncer, pero además del cáncer puede producir otras cosas. Entonces, es un virus que si el gato se contagia puede no pasar nada, Ujú. el gato puede no enfermarse nunca y vivir 20 años, como que en algún momento ese sistema inmunológico puede empezar a descender y el gato se contagia de cualquier cosa, desde, por decir, no sé, llegó la mosca, se la comió y le pasó algo al gato, o desarrollar neoplasias, principalmente linfomas, o destrucción de médula ósea, que es la leucemia, como Ujú. tal. Ahora, no todos los linfomas, no todas las leucemias son a consecuencia del virus, pero lamentablemente sí tenemos una prevalencia alta de virus de leucemia. ¿Qué es el SIDA felino? Porque la gente escucha SIDA, lo asocia también a la enfermedad viral del humano. Es una enfermedad que es exclusiva del gato, porque es un virus solo de gato, causada por un retrovirus que es exactamente igual Al, al SIDA humano, o sea, al Ujú. retrovirus del humano. Ujú. O sea, el SIDA en humanos y el SIDA en gatos se desarrollan prácticamente de la misma forma, solamente que son virus distintos, pero de la misma familia. Ujú. O sea, los retrovirus, y viene el SIDA humano y viene el SIDA felino, que afectan a cada uno. El humano no se va a contagiar del gato ni el gato del humano. Es importante decir, porque la Sí. gente, Sí. tú le diagnosticas SIDA felino al gato y las personas le paran los pelos y lo quieren botar por la ventana por el gato. No, ahí no. No, eso es una locura. Pregunta clave, creo, del día de hoy. Hay una pareja en casa, la mujer queda embarazada. Saquen al gato por la ventana. Te lo deben preguntar todo el Bueno, tiempo. pero lo Ese es uno de lo los sacan mitos, ¿no? porque muchos médicos le dicen que lo saquen, ¿no? Sí. Pero a ver, O sea, vamos a no hablar. porque ellos Sí. hayan Pero, leído. a ver, hablemos con evidencia científica, por eso tenemos acá una persona que sabe. Alicia, por favor. A ver, ahí el problema principal es el tema de la toxoplasmosis. ¿No? El toxoplasma es un parásito protozoario. O sea, protozoario se llama porque no se le ve, ¿no? O sea, hay parásitos que se ven, digamos, Ujú. para el público en general, ¿no? Que nos puede estar viendo. Hay parásitos que ves, que son los ascaris, las técnicas que son como lombrices, y tienes parásitos que no ves, que son los protozoarios. Entonces, el gato es el hospedero, se llama hospedero definitivo del toxoplasma, porque en el gato es que este parásito se reproduce. Pero para que esto ocurra, el gato tiene que contagiarse de toxoplasma. Punto 1. Entonces, ¿cómo el gato se puede contagiar de toxoplasma? Entrando en contacto con heces de gato contagiado con toxoplasma. Ujú. O sea, no es cualquier caca de gato tampoco. Bueno, o de repente, qué sé yo, pasto, si que el gato come pasto, lo cual es muy raro. Ajá.
Ese más de perro, ¿no? Sí. O ingiriendo carne de ganado, bovino, ovino, porcino, caprino, etcétera, que esté contagiada con toxoplasma, porque en todas las especies que se contagian de toxoplasma, el parásito puede ir a depositarse en cualquier órgano, como por ejemplo el músculo. Entonces, por eso digo carne de o vísceras de cualquier ganado contagiado con toxoplasma. Por eso es que no hay que darle carne cruda Crudas. a Exacto. ningún Con los problemas que tenemos con los ninguna tamales mascota, acá en el Perú, que es terrible, ¿no? que es terrible. Pero Pero puede bueno, pasar a los perros también, ¿no? No, claro. Tenemos varios Tal cual. pacientes que tienen el diagnosticado dolor toxoplasma y con difuso. problemas neurológicos serios. ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, digamos, el gato, para que le dé toxoplasma, primero tiene que contagiarse, ya sea de estas formas que he dicho. Ujú. Luego, una vez que el parásito entra al gato, todo depende del sistema inmunológico del gato. Si tú tienes un gato que está bien alimentado, que está sano, etcétera, y que de casualidad, por algún error, entró en contacto con el protozoario, este gato lo que va a hacer es, digamos, el ciclo, el parásito se va a reproducir en el gato, pero el gato lo va a eliminar Ujú. por heces. Chao, se va. Y hay un periodo de tiempo que, según dice la literatura, puede variar desde 2 hasta 4 o 6 semanas, dependiendo de la literatura que leas, ¿no? Ujú. En la cual el gato elimina el parásito. El gato clínicamente sano, digamos, ya después de 2 o 3 meses, ya no, porque ya lo botó. Entonces, la única manera que una persona se contagie de toxoplasma a través del gato es entrando en contacto con las heces del gato que realmente tienen toxoplasma. Y en ese periodo de tiempo. Y en ese periodo de, como digo, de 2 a 4 o 6 semanas, pongámosle ya 2 meses. Y que tenga contacto directo completo con las heces. Y no solamente es contacto, hermano, es que se la comió. Sí. O sea, Pero me higiene. O que entró por una herida. Sí, nadie digamos. come fecas. O sea, pues nadie ¿no? come fecas, pero Entonces, no se lavó las digamos, manos. no se lavó bien las manos. Ujú. Entonces, manipula, recoges tu arena y no sé, pues tu pala estaba sucia o la rozaste y no te lavaste bien las manos. después te comes un chup y te estás chupando la verga. Entonces, hay problemas. Bueno, pero termino. Entonces, No interrumpas, pues, Rodrigo. Perdón. entonces el humano tiene que ingerir o que le entre por alguna herida o algo, pero principalmente ingerir el huevito del toxoplasma que está en las heces del gato. Ujú. Y ahí viene el ciclo que se llama asexual del protozoario en el humano, que es el mismo que pasa en el caballo, en la vaca, en el chancho, en la oveja, en la cabra, en donde el parásito empieza a irse o a los ojos, o al pulmón, o al Ujú. músculo, o al útero, y ahí es donde La infertilidad. vendría la infertilidad o el aborto El aborto, sí. de la mujer embarazada. Ojo, el aborto va a ocurrir si la mujer se contagia en el primer tercio de gestación, o sea, en los primeros 3 meses de gestación. Si se contagia después, lo que puede pasar es que lamentablemente el toxoplasma le entre al feto, ¿no? Y que el niño nazca con alguna malformación, déficit, sí. con algún problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que deshacerse del gato, por favor. Lo que hay que hacer es, si estamos hablando de gente que se programó antes de quedar embarazada la persona, háganle el análisis al gato. Háganle un descarte de toxo. Si el gato sale positivo, no es el fin del mundo. Trátenlo. Claro. Se trata al gato, se cura el toxoplasma y nunca más te puede contagiar a menos que permitas que coma carne cruda Y o otra que vez se contagia. Ahora, Exacto. y que se recontagie. es también, termina, Termino. después te- Ya. Si el gato sale negativo, no hay problema. Ya, ahora, ¿qué pasa si mi gato sale positivo y yo me contagié? Pues trátate, porque tiene tratamiento, ¿Mm? antes de quedar embarazada. Y si ya estás embarazada, lávate bien las manos después de manipular las heces del gato.
O bueno, que lo hagan O que los la otra hombres. persona, Que lo haga la esposa. que lo haga el otro, ¿no? O sea, claro. Que lo hagan ustedes. Agarren la pala y que otra persona limpie el gato. Pero si ¿no? no, bastante higiene. Nada más. Con higiene. Y hay un detalle. A nivel mundial está totalmente demostrado que las principales formas de contagio de toxoplasma a los humanos no son los gatos. Es la carne A eso iba justo. contaminada con Contaminada. toxoplasma que la comes o la manipulas. Vas al mercado, la manipulas y de ahí Te lo consumes. lo consumes o la consumes cruda o a mitad o 3/4. La carne hay que pedirla bien quemada. Entonces, a mí en los O restaurantes de me un miran lugar de calidad, ¿no? Porque o en también un es lugar como de que, calidad, bueno, pues, sí. acá tenemos el tema de los camales clandestinos. Clandestinos, En el sí. Perú es terrible. Sí, eso es Terrible. Es un Entonces, a desastre. ver, Pero por eso ejemplo, iba a ser comentario que tú lo hiciste, que la probabilidad que te contagies con toxoplasma es más por es más alimentación sí. Que por el gato. que por el gato. Entonces, por ejemplo, yo leí una vez una publicación que decía que en algún lugar de Europa había mucho toxoplasma en humanos porque estaban permitiendo que los desagües cayeran a un río. Entonces caían las heces de los gatos al río también y los peces se estaban contagiando toxoplasma y la gente ingería al pez o al pescado ya, porque ya cuando sale del agua es Entonces, pescado. Un sushi, En, un sashimi. en sashimi, en sushi, o sea, mal cocido, y había mucho toxo Claro, por eso. ese sería un tema de investigación interesante en el Sí. Perú, porque acá creo que y- debería estar Y subdiagnosticado. por ejemplo, si les cuento una anécdota, una pareja llega a la veterinaria con el gato y me dicen, la chica me dice, Doc, necesito que le haga el análisis de toxoplasma a mi gato porque me acaban de diagnosticar toxoplasma a mí. Y obviamente, bueno, quiero quedar embarazada en el futuro, bla, bla, bla. Entonces, ya, bueno, hicimos las pruebas, todo, y la llamo y le digo, oye, tu gato es negativo, ¿no te has contagiado de tu gato? No, sí, ya sabía que no me había contagiado de él, pero es para que mi suegra, mi abuela, toda mi parentela me deje en paz. Que quería Yo matar al gato. estoy 100% segura que me he contagiado en la chacra de mi abuelo en el Cusco, porque yo ahí he caminado descalza. Ok. Entonces, lo más probable es que caminó descalza, Una herida, involuntariamente entró en algo. contacto con ese, es una herida, o a la hora de ponerse después el zapato, y Sí, Un descuido. un descuido. problema de higiene, pues, claro. Problemas de higiene, ¿no? O ahí también me sonaría lógico una carne mal cocida. También podría Lamentablemente, ser. Podría ser en provincias. En provincias sobre- es un tema que te mueres. El ¿ah? tema de parásitos es más complejo, ¿no? O sea, acá ya Sí. hay deficiencias en ciertos camales, en provincias pues. De los Por clandestinos. no hablar, ¿no? Que tienen más sí, por no hablar de problemas, otros parásitos, como Ujú. Aciola y otras cosas, Sí. ¿no? Bueno, nos estaba quedando corto el tiempo. Vamos a quedar este episodio acá. Vamos a tener un nuevo episodio espero que nos sigas acompañando a un nuevo Sí. episodio de A la Vez y nada, seguimos y por ahora nos despedimos Bueno, del episodio de hoy. Muchas gracias, no se olviden suscribirse, Gracias. que vamos a tener sorteos, vamos a tener algunos regalos. ¿Ah, sí? No. Sí, claro. Digo, sí. Sí. Y bueno, gracias por vernos, nos vemos en el siguiente episodio. Comparte. gracias chicos comenta. por la invitación. No, como Gracias. no, imagínate, Todavía no te por vas. favor. Todavía no te vas, todavía no te vas. Nos vemos. Chao, chao. A la vez.